Buenas noches, te habla Conejo Negro. La serie de relatos que escucharás esta noche están conectados con 2 videos que salieron publicados el año pasado. No es necesario que los escuches antes, pero sí es muy recomendable, aunque ya los hayas oído, que los pongas inmediatamente después. Ambos giran en torno a la existencia de una farmacia que tenía un pequeño consultorio en la trastienda. Los 2 relatos pasados los compartió una persona con permiso de Mauri, que era la dueña del negocio. Esta vez los envía a su hijo, ya que le gustó mucho cómo fueron contadas sus experiencias. Prepárate, apaga las luces o cierra los ojos, ponte tus audífonos y que venga la oscuridad. Salimos de la farmacia como a las 6. Mi mamá se iba a quedar atendiendo sola el negocio un rato. Íbamos en camino a recoger unas cajas de medicamentos y de material que nos estaban vendiendo baratos. Nos contactó el dueño de otra farmacia que iba a cerrar para ofrecernos cosas que le quedaron en la bodega. Caminaríamos 6 cuadras, ya que nos entregaran las cosas nos regresaríamos en taxi. No íbamos ni a la mitad cuando de pronto se nos acercó una mujer que a mi punto de vista salió de la nada. Me espantó verla. Al principio no sabía por qué me estaba causando tanto miedo hasta que me hice para atrás, la vi bien y me empezaron a sudar las manos. Era una persona normal, actuaba normal, sin embargo, se veía idéntica a mi tía Laura. Mi tía Laura tenía 6 años de fallecida. El rostro lo tenía idéntico, la misma mirada, el mismo color de ojos, los lunares situados igual, la manera en que se le acomodaba el pelo, los gestos eran los mismos. No vestía con las mismas ropas, pero muy parecidas. Era la misma complexión, lo único que desencajaba era la voz. Una voz un poco más profunda, con un tono completamente distinto al que tenía mi tía Laura. Nos abordó para preguntarnos si conocíamos alguna farmacia cercana. Debo decir que eso también me sacudió, pues me hizo recordar que mi tía Laura ayudó un tiempo en la farmacia a mi mamá. A recoger las cajas me estaba acompañando una empleada que nunca conoció a mi tía. Ella no sabía por qué mi sorpresa con esta mujer que nos apareció en la calle. Mientras me daba las gracias, te juro que me dieron muchísimas ganas de decirle que se parecía mucho a mi tía. Yo sabía bien que ella estaba fallecida, pero no sé, vivimos en un mundo que tiene muchos misterios y muchas cosas desconocidas. ¿Qué tal si en una de esas la mujer me decía que la conocía o que estaban emparentadas de alguna manera? Cuando ya se iba le pregunté si conocía a Mauri, mi mamá. Me dijo que no, que ella no era de por ahí. Se alejó de nosotros siguiendo mis instrucciones. Yo me quedé pasmado ya que fue mucha mi sorpresa. El parecido era brutal y a la vez inquietante y desconcertante. Sin querer la había mandado a la farmacia donde atendía a mi mamá, quien a lo mejor se llevaba un susto igual o peor al verla. No me quedó de otra más que ir tras de ella mientras le contaba a Mari qué fue lo que me parecía haber visto en esa mujer. Unos 10 metros nos separaban. Ella nunca volteó y si hubiera volteado le podríamos haber dicho que nosotros trabajábamos en esa farmacia. Por supuesto que no le iba a decir que me provocaba morbo y algo de terror el parecido que tenía con mi tía muerta desde hace 6 años. En la esquina estaba la farmacia. En cuanto esta mujer llegó, entró. Como a los 10 segundos entramos nosotros.
Ni en el pasillo de las vitrinas ni frente a la caja había nadie. Pero Mari y yo te podemos asegurar que la vimos entrar. Una parte de mí quería creer que era un fantasma y la otra se temía que esta persona sí tuviera algo que ver con mi mamá y mi tía y se hubiera pasado hasta el fondo de la farmacia. De pronto apareció la voz de mi mamá preguntándonos que a poco habíamos ido tan rápido. No le contesté, le pregunté que si no había visto que se había metido alguien. Mi mamá se quedó callada mirando hacia el consultorio. En otros relatos te han contado que la farmacia tenía un cuartito donde mi mamá ponía sueros, inyectaba, hacía curaciones, internaba y cuidaba de enfermos o heridos. Casualmente, provenientes de esa pieza, mi mamá acababa de oír ruidos antes de que nosotras llegáramos. Le dije que me esperara, que no fuera. Mari y yo, mientras nos pasamos del otro lado del mostrador. No te vayas a espantar, le dije, pero en la calle una persona nos preguntó por una farmacia y la mandamos para acá. El detalle con esa persona era que se parecía mucho a Laura, tu hermana. Era idéntica. Te cuento que nos fuimos detrás de ella, la vimos entrar a la farmacia, pero ya adentro desapareció. Un ruido en el consultorio nos sobresaltó a los tres. Fuimos a ver, adentro había alguien. ¿Quién? Mi tía Laura, al parecer. En la cama donde se recibe a los pacientes, había alguien acostado, cubierto de pies a cabeza con una cobija gris. La silueta que se dibujaba debajo de esa manta mostraba a alguien distinto a quien nos había preguntado por la farmacia, a mi tía Laura o a esa persona que tanto se le parecía. Mi mamá tuvo más valor que yo, se acercó a ella y le descubrió la cabeza poco a poco. Al hacerlo, dio un grito y dijo groserías. Por lo que le dijimos, esperaba encontrar a una persona parecida a su hermana. Debajo de la cobija no te puedo decir bien qué era lo que se estaba escondiendo. O sea, era una persona, pero no tenía cara. Esta persona no se dejó descubierta la cabeza. Rápido se volvió a echar encima la manta y se quedó inmóvil. Mi mamá se persignó. «Esa no es tu tía», me dijo. Mari se espantó tanto que salió del consultorio. Yo me hice para atrás. La persona se levantó lentamente de la cama con la manta sobre todo el cuerpo, como los fantasmas en la televisión de los 90s. Giró un poco para bajar los pies del suelo, se puso de pie. No veía su mirada por la cobija, pero la sentía. Era muy extraño lo que estaba presenciando. Un momento tenía la cara de mi tía y al siguiente ya no tenía ni siquiera rostro. «Es una bruja», me susurró mi madre. Te juro que sentí cómo se me llenaba de perlas de sudor la frente. La bruja le dijo a mi mamá que me pidiera que saliera y esperara afuera del consultorio. Salí y me cerraron la puerta en la cara. Me quedé mirando hacia el consultorio queriendo escuchar. No quería dejar a mi mamá sola y tenía demasiada curiosidad. De pronto escuché gritos y me acerqué, tomé la perilla de la puerta e intenté abrirla. No pude hacerla porque estaba puesto el seguro, además de que me di cuenta de que los gritos no eran de mi mamá, eran de la paciente. Instantes adelante escuché la campana del mostrador. Como Mari no estaba, tuve que yo ir a ver.
Frente a las vitrinas no había nadie. Me quedé mirando hacia la calle, pensando en lo que justo había ocurrido. Inesperadamente, se abrió la puerta del consultorio. Salió mi mamá acompañada de una mujer totalmente distinta a la que vimos entrar. Ahora ya tenía rostro y no se parecía a mi tía Laura. Creo que lo más raro es que se veía y actuaba como si nada. La mujer se despidió, pasó por enfrente del mostrador y salió a la calle. Yo salí para ver lo último de ella y para ver hacia dónde se marchaba. Cuando miré en la dirección en la que partió, no vi a nadie, ni de un lado ni del otro. No creo que se haya echado a correr, no creo que se haya desvanecido en el aire. ¿Qué pasó? ¿Qué era eso? ¿A qué vino? ¿Qué te dijo? Mi mamá no quería hablar. Yo pensé que estaba muy afectada, pero no. Estaba al extremo sorprendida. En ese consultorio presenció una de las cosas más extrañas e inverosímiles que jamás pudo haber visto. Número 1, era una bruja, sin duda. Número 2, tenía una herida en el estómago. Una herida profunda provocada por un arma punzocortante. Número 3, mi mamá no podía atender una herida de esa magnitud. Eso a fuerza necesitaba ser atendido en un hospital. ¿Por qué no fue al hospital? Creo que eso es obvio. Horas adelante, cuando mi mamá se reincorporó, me contó lo que pasó en el consultorio mientras yo me salí. Resulta que esta mujer se recostó en la cama, se dejó puesta la cobija sobre la cabeza y la cara y se descubrió el abdomen para ser revisada. Luego le dio una serie de instrucciones a mi mamá para que le hiciera una curación. Al principio se rehusó porque, como te recuerdo, en ese consultorio de farmacia no había las condiciones para tratar esa lesión, pero luego puso atención a lo que le decía la bruja. Estaba pidiéndole que intentara con métodos poco convencionales, antiguos, alternativos. Le pidió algunas cosas que tenía en la farmacia, unos líquidos, entre ellos éter. La mujer portaba un sobre que tenía otro sobre adentro con una sustancia negra embarrada. También contenía hierbas secas. Por otro lado, traía algo al interior de un frasco que olía horrible. Todo lo juntó y lo machacó hasta que se incorporó completamente en la sustancia negra. La persona le pidió a mi mamá que se embarrara toda la mano de esa preparación y que la metiera completa a la herida. Hubo una pausa larga. Mi mamá no estaba muy segura de que debiera hacer eso, de que quisiera incluso. La bruja le aseguró que no podía salir mal, que confiara. Mi mamá ya tenía embadurnada la mano y aún así se la pensó. Introdujo los dedos, luego metió la mano, sintió horrible. Era la carne cruda, pero viva. Los órganos se estremecían al tacto. El olor era asqueroso. Sacó la mano y corrió al lavabo. Tardó un poco en quitarse la preparación, pero tardó mucho en quitarse la sensación de haberle acariciado las entrañas a esa persona. Cuando volteó, la mujer ya estaba de pie. Estaba de lado, no de frente. No se veía su herida, pero ella actuaba como si estuviera bien. En ese momento se estaba poniendo una máscara. Se la estaba terminando de acomodar. Fue muy extraño porque recuerda que cuando la destapó mi mamá, ella no tenía cara. Cuando volteó a ver a Mauri, ya no parecía que portara una máscara.
Ese rostro le pertenecía bien. Ese fue el momento en que salió del consultorio. Más tarde, para ver cómo había quedado, entré al consultorio con mi madre. La pieza olía todavía muy fuerte. La cobija gris estaba tirada en el suelo. En la cama había dinero. En una mesita quedaba un cuenco con la preparación, con la sustancia de color negro. Quedaba también el frasco, el sobre y algunas hierbas. Pues esta es la primera parte de la historia. La segunda y muy breve es que mi mamá se quedó pensando en lo que había pasado, en lo fácil y rápido que se curó esa mujer. Pensaba en que guardó tanto la sustancia como todo elemento usado en su preparación por si algún día se ocupaba. No me lo vas a creer, pero el día llegó. Un muchacho apareció en la farmacia junto con su mamá. Él traía una herida muy parecida a la de la bruja en el abdomen. Váyase a un hospital, le dijeron. No podía atenderlo. Mi mamá le dijo que no iba a poder hacer mucho por él. Sin embargo, de repente se acordó de aquello que tenía muy buen resguardo. La sustancia. Hizo lo mismo que hizo aquella tarde con la mujer. La mezcla quedó con el mismo color, con la misma textura, con la misma consistencia. Mi mamá metió la mano en el cuenco, se embarró la palma, el dorso y los dedos. Respiró profundo y recordando lo que hizo aquella tarde, metió la mano a la herida. Al día de hoy yo me pregunto cómo es que mi mamá se atrevió a hacerlo. El sujeto se retorció como si le estuvieran arrancando dolorosamente la vida. Se puso azul y luego morado de la cara. Ambos ojos le reventaban de color rojo. Al ver que el sujeto estaba en agonía, quiso sacar la mano, pero algo adentro como que la agarró, como que la sostuvo unos momentos para no dejarla ir. Después de un pavoroso grito, este hombre murió de un paro cardíaco. La mamá del muchacho vio todo. Estaba en shock, paralizada, ni siquiera había podido gritar. La cara se le empezó a enchuecar. La señora se llevó a su hijo con la ayuda de un vecino. Mi mamá estuvo muy seria como durante varias semanas. Tenía pesar, culpa, ansiedad. A cada rato sentía escozor en la mano cuando ella recordaba la manera en que le había provocado ese dolor tan fuerte que hasta detuvo su corazón. 2 meses después, un día en que mi mamá regresaba del mercado, se encontró a una mujer que se parecía demasiado a su abuela. Esta anciana se le acercó a preguntarle la hora. Mi mamá estaba con la boca abierta. Su abuela tenía casi 35 años de fallecida, pero aún la recordaba bien. Esta persona preguntó la hora para entrar en conversación. Lo que en realidad tenía intención de hacer era decirle a mi mamá que no estuviera preocupada por lo que le pasó al desgraciado, o sea, al muchacho que se atendió en el consultorio. Ese ya traía la muerte siguiéndolo. Le hizo algo muy malo a su hermano, dijo aquella mujer que traía la máscara de mi bisabuela. Al terminar de decir eso, desapareció. Un instante estaba y al siguiente ya no. Mi madre miró en ambas direcciones. Efectivamente, estaba sola en la calle. Regresó más tarde a casa, un poco intranquila, pero esa noche pudo volver a dormir.
La colonia no es tranquila. El día es muy ruidoso. Los del gas, los del fierro viejo, los de detergentes y productos de limpieza, los tamales oaxaqueños, el escape de camiones y peceros que transitan por las calles, algún vecino mecánico trabajando en la calle con la música a todo volumen. Te voy a contar algo que pasó cuando yo tenía 14 años. De lo que más me acuerdo de ese día, y te juro, es como si cerrara los ojos y pusiera una película a reproducir, fue que esa mañana había estado muy silenciosa, que mi mamá hasta se fue a asomar a la esquina a ver si no estaba pasando algo raro. Yo estaba de vacaciones, mi hermana Carla también. Ella se estaba arreglando para salir con sus amigas. De pronto se escuchó un griterío a lo lejos. Mi mamá parecía que hasta estaba lista para recibir todo lo que nos iba a ocurrir ese día. Primero nos dijo que nos metiéramos, lo dijo tan rápido y tan fuerte que hasta nos espantó. Ella no sabía qué estaba ocurriendo, pero como desde temprano el ambiente había estado raro, como que ya presentía que algo malo iba a pasar. Tampoco sabía que aquel escándalo venía dirigido hacia nosotros. Mi hermana y yo nos escondimos en el consultorio, nos quedamos callados. De pronto el ruido de desesperación y excitación de la gente nos alcanzó. Primero llegó a la entrada de la farmacia y luego se hizo paso hacia nosotros. La puerta se abrió de un golpazo. Mi madre entró de espaldas ignorando que Carla y yo estábamos ahí. Con ella ingresaron varios hombres. Uno de ellos venía con un machetazo en el rostro, con la ropa desgarrada y lo más impactante que he visto en mi vida, la mano derecha colgándole casi de un hilo, de un tendón, de una fibra muscular. La mayoría de estos hombres portaban armas. Recibió a estas personas en el consultorio sin saber si las iba a poder atender. Era evidente que quien venía herido, necesitando inmediata atención médica, no podía darse el lujo de presentarse en una sala de urgencias. Estoy seguro de que mi mamá intentó explicarles que ahí en esa sala, donde el procedimiento más complicado era colocar una canalización venosa, no había cómo ni con qué atenderlos. Tiempo después, ella misma nos contó que tampoco tuvo opción. Ellos venían armados y como que no estaban pidiendo atención, la estaban exigiendo. Acostaron a este sujeto en la camilla. Mi mamá les pidió que salieran y solo dejaran al paciente. Mi hermana y yo seguíamos ahí, escondidos entre dos estantes. Recuerdo que estábamos a la vista de todos, pero nadie nos veía porque estaban distraídos con cosas impactantes. Vimos que mi mamá no sabía qué hacer. A pesar de que mi hermana estaba estudiando enfermería, no quería hablarle porque no estaba segura de querer involucrarla. ¿De dónde salió esa gente?, se preguntaba mi mamá. Mi hermana tenía una amiga y esa amiga les recomendó a los criminales el cuarto de la trastienda. Cuando mi mamá se enteró de que al herido lo estaban buscando para rematarlo, se puso más nerviosa. Carla y yo salimos del escondite. Mi mamá se espantó, nos pidió que nos fuéramos inmediatamente a casa de mi tía, pero mi hermana se ofreció a ayudarla con el herido. Quise abrir la puerta para salir, pero afuera había alguien impidiéndolo. Cuando escuchamos que cerraron las cortinas de la tienda, nos volvimos a espantar. Mi mamá y mi hermana tenían bien entendido que lo más que podrían hacer sería cerrar temporalmente las heridas para darle un poco de tiempo en lo que encontraba ayuda que lo salvara. Iban a tener que amputarle la mano y ver la manera de cauterizar. Aún así, había una alta probabilidad de que el hombre no soportara y perdiera la vida.
Y si eso pasaba, seguramente los hombres que lo trajeron nos harían algo. Cada ruido nos ponía más de nervios y más en tensión. De pronto se escucharon golpes en las cortinas de acero de la farmacia. Las subieron, se escucharon disparos, muchos disparos. Mi hermana, mi mamá y yo nos echamos al suelo y nos pusimos a rezar. El último disparo se escuchó demasiado cerca. Luego se abrió la puerta del consultorio. 3 uniformados entraron y se llevaron al herido. Mi hermana vio que cargaron al sujeto, pero no se llevaron la mano. Esta se quedó en una charola de acero. Cuando salieron nos volvieron a encerrar, pero ojo, no eran los mismos que trajeron al herido, sino los otros, los uniformados. Se llevaron todo, más bien a todos, incluida la evidencia. La gente dice que vieron que subieron los cuerpos a las camionetas, todos amontonados, y se los llevaron. De esos mismos uniformados, solamente se quedaron un par que acordonaron la zona y mandaron a los mirones a sus casas. A Carla y a mí nos mandaron a casa de una tía en lo que se arreglaba el problema. A mi mamá la tuvieron mucho tiempo en la delegación, le tomaron su declaración, la interrogaron, le hicieron pruebas. Nosotros regresamos a vivir a la casa como 3 semanas después. La farmacia no volvió a abrir en mucho tiempo. Unos 8 meses después, todo volvió a la normalidad. Mi hermana nos contó que cuando todo eso sucedió, una persona regresó a buscar algo al consultorio. Los policías lo dejaron pasar o no se dieron cuenta. Este sujeto revisó por todos lados, pero no encontró lo que estaba buscando. Mi hermana sabía que era lo que estaba buscando. El día en que trajeron al herido, él mismo escondió una bolsa entre el colchón y la cama antes de recostarse para que le amputaran la mano. Yo también lo vi guardar la bolsa, pero se me olvidó. 8 meses permaneció oculta. Cuando mi hermana lo contó, ya se había ido a buscarla, solo que no se atrevió a abrirla para ver qué era lo que había en su interior. Joyas, yo me quise imaginar. Dinero, un arma. ¿Tú qué crees que había adentro? Había solamente 3 monedas doradas, mucho más grandes que una moneda de 10 pesos, como 3 veces más. Mi mamá, mi hermana y yo las tuvimos en las manos unos momentos y luego se nos escaparon. Como si un magneto muy potente las hubiera atraído, se fueron hacia arriba, se estamparon y se quedaron pegadas en el techo. En la bolsa, como te digo, no había nada más. Yo me preguntaba si esas monedas habían sido las causantes de todo lo que pasó. Sin tener la certeza de lo que ocurrió esa tarde, solo puedo hacer conjeturas. Se las robó, se las querían quitar. Por más que intentamos despegarlas, nos fue imposible. Intentamos con una espátula, con pinzas, con un cincel y un martillo, pero nada funcionó. Las monedas se quedaron ahí para siempre. Mi mamá decía que las cosas malas que nos llegaron a pasar tenían que ver con esas monedas. Ve tú a saber si tenía razón. En ese lugar ocurrieron tantas cosas y tengo tantas más historias que contar que puede ser que ella estuviera en lo correcto. Al día de hoy ya no existe ni la farmacia ni el consultorio. Carla vive en Ensenada y yo en el Estado de México.
Ahora que pasó lo de mi mamá, Carla y yo regresamos a la casa a recoger unas cosas y a hacer unos trámites. Mi hermana se acordó de las monedas cuando estábamos platicando de la farmacia. Ingresamos a aquella pieza que algún día fue un consultorio y ¿qué crees? Que las monedas ya no estaban. Tres. Una vez llegó una muchacha como a las 2 de la mañana, tocó el timbre. Mi mamá estaba despierta, andaba en la farmacia terminando de contar unos productos. Se acercó a la cortina de acero y avisó que saldría en un momento. La chica tenía 16 años, lo cual de entrada estaba muy raro, pues venía sola. Le dijo a mi mamá que necesitaba ayuda, que se acababa de salir de su casa. Vivía algo cerca, sabía que mi mamá atendía las 24 horas, conocía a Carla. Cuando la invitó a pasar al consultorio, le preguntó qué pasaba con ella. La muchacha se quedó callada, se le salieron las lágrimas. Alguien en su casa la estaba agrediendo, un hombre de su familia. Mauri le hizo una revisión, le hizo un té y se quedó platicando con ella hasta que ambas se quedaron dormidas. La chica en la cama y mi mamá en el sillón del consultorio. ¿Cuánto tiempo la iba a poder esconder? Seguramente a esa hora ya la estarían buscando. Al día siguiente, antes de abrir la farmacia, mi mamá le llevó el desayuno y se quedó con ella un rato. Al mediodía, mi mamá estaba hablando con un proveedor cuando, sin que se diera cuenta, un hombre se metió al local, pasó del otro lado del mostrador hasta el consultorio. Mi mamá sintió que se le acalambraban las piernas, sintió muy feo. Ese era el padrastro de la chica. Corrió hacia el consultorio cuya entrada estaba hasta el otro lado del local. Se estaba imaginando lo que le iba a hacer al tipo para evitar que se llevara a la chica. No fue necesario. Pasó algo insólito. El tipo salió del consultorio con las manos llevadas a la garganta como si se estuviera ahogando o como si sus propias manos le quisieran arrancar el cuello. Daba tropezones, caía y se volvía a levantar. Caminaba de espaldas, no se quitaba las manos del cuello y se veía que no respiraba. Su rostro empezó a cambiar de color. Al borde de la entrada de la farmacia había un escalón. Ahí tropezó, se fue hacia atrás y se pegó muy fuerte en la cabeza. La persona se levantó, pero se tambaleaba. Casi arrastrándose llegó a la esquina en donde perdió las fuerzas y se dejó caer al suelo. El tipo falleció después de 2 minutos de violentos espasmos. Mi mamá jamás hubiera dicho que le dio alegría, pero pues lástima tampoco sintió. La muchacha estaba igual, espantada por lo que había pasado y a la vez liberada. A mi mamá le dijo que todavía no estaba lista para irse a su casa porque primero le quería contar algo. Le dijo que ella vio qué fue lo que mató a su padrastro. Fue una mano derecha con corte limpio que se le fue al cuello y se lo apretó muy duro. Al padrastro lo dejó sin respirar, parecía que le quería reventar la tráquea. Estaba segura de que había sido una mano, aunque eso no tuviera sentido en lo absoluto, ya que esa misma mano cortada en la madrugada le estuvo acariciando el pelo.
Mi mamá enterró la mano bajo un parche de pasto en un camellón cerca de la casa, a la sombra de un árbol muy alto. Lo que pasó después con esa mano, a lo mejor tú ya lo sabes. Si no, te recuerdo que la lista de reproducción está en el primer comentario. Ahí encontrarás las otras 2 historias relacionadas. Hasta la próxima. Suscríbete, comenta, comparte, deja tu like, activa todas las notificaciones. Alguien te observa en la oscuridad.